Acerca la palma de tu mano, abierta, a la ventana más cercana. No la toques. Detente a 5 o 10 centímetros del vidrio, ni 1 milímetro más cerca, y espera ahí, quieto, durante 15 segundos. Vas a sentir algo específico. No es el aire frío entrando por una rendija, no es una corriente, no hay viento en la habitación. Es otra cosa. Una sensación de frío que llega directamente a la piel de tu palma, como si el vidrio, sin tocarte, te estuviera extrayendo calor desde el otro lado del aire quieto que los separa. Sostén la postura. Nota el punto exacto donde empieza el frío. No en el borde de los dedos, sino en el centro de la palma, la zona que mira directamente hacia el vidrio. Gira la mano 15 grados, y el frío cambia de lugar contigo, como si se tratara de un haz que puedes esquivar con solo mover la muñeca. Mientras haces esto, acabas de abrir, sin saberlo, un intercambio de energía entre tu cuerpo y una superficie fría que no requiere aire, no requiere contacto, y no requiere absolutamente ningún medio material entre los dos. Ese intercambio, ahora mismo, ya está alterando el campo de radiación infrarroja que rodea tu mano, aunque todavía no sepas nombrarlo ni entender por qué ocurre así. Si quieres seguir viendo cómo las mismas leyes que gobiernan el Sol y el vacío terminan explicando lo que acaba de pasarle a tu propia mano, este es el momento de darle like a este video y suscribirte al canal, porque lo que sigue es todavía más extraño que lo que acabas de sentir. El Sol está a 150 millones de kilómetros de ti. Entre su superficie y tu rostro no hay aire, no hay agua, no hay una sola molécula durante casi todo el trayecto. Solamente vacío, la nada más completa que existe en el universo observable. Y sin embargo, esa nada logra transportar suficiente energía como para calentarte la piel en cuestión de segundos cuando sales a la calle en un día soleado. Ahora compara eso con lo que acabas de sentir en la ventana. El vidrio no está a 150 millones de kilómetros, está a 10 centímetros, y aún así, el frío que sentiste no vino del aire. El aire de la habitación está perfectamente templado, el termostato lo confirma. Sino de algo que viajó esos 10 centímetros de la misma manera exacta en que la luz del Sol viaja 150 millones de kilómetros de vacío, sin necesitar ningún medio que lo transporte. Aquí está el problema real, el que ninguna intuición cotidiana resuelve por sí sola. Si la radiación puede cruzar la nada absoluta y aún así calentarte, ¿por qué esa misma nada? El espacio profundo, el vacío entre planetas, el vacío que ahora mismo separa tu palma del vidrio, ¿permanece congelada? ¿Por qué el Sol calienta la Tierra sin calentar el espacio que atraviesa para llegar hasta aquí? Tu intuición fue calibrada por generaciones de cuerpos que sienten el frío a través del aire que se mueve, del agua que enfría, de la piel que toca una superficie helada. No fue calibrada para entender qué le pasa a la energía cuando cruza un vacío sin nada que la detenga, sin moléculas que la reciban, sin un termómetro posible que registre esa nada como fría o caliente. Y esa falla de calibración es exactamente lo que estás a punto de sentir. Otra vez, en tu propia piel, apenas entiendas de qué está hecho realmente ese frío que sentiste en la ventana. Tu piel, ahora mismo, mientras escuchas esto, está haciendo algo que nunca se detiene. Está emitiendo radiación infrarroja hacia todo lo que la rodea. No solamente cuando tienes fiebre, no solamente cuando hace calor. Siempre. Es una propiedad de cualquier superficie que tenga una temperatura por encima del cero absoluto, y tu piel, a unos 33 grados centígrados en su superficie exterior, cumple esa condición todo el tiempo, todos los días de tu vida. Estés dormido, despierto, vestido o desnudo. Lo que casi nadie sabe es cuán perfecta es esa emisión. En 1934, el fisiólogo James Hardy, entonces investigador en Yale, diseñó un instrumento propio capaz de medir con precisión cuánta energía infrarroja emite y absorbe la piel humana, y publicó los resultados en una serie de estudios en el Journal of Clinical Investigation, entre ellos uno titulado explícitamente «La piel humana como radiador de cuerpo negro». Lo que encontró fue que la piel humana se comporta en la banda infrarroja donde el cuerpo intercambia calor con su entorno, casi como un cuerpo negro ideal. Un emisor y absorbente de radiación con una eficiencia de entre el 97 y el 98%, prácticamente sin importar el tono de piel, el origen étnico o la pigmentación visible al ojo humano. En la física de la radiación térmica, esa cifra es asombrosa. Los ingenieros que construyen fuentes de calibración para cámaras térmicas industriales, cuerpos negros artificiales, cavidades selladas,
superficies recubiertas con pinturas especiales que absorben casi toda la luz. Invierten meses de trabajo y sumas considerables de dinero tratando de alcanzar, de manera artificial, esa misma eficiencia radiativa. Tu piel llega a ese número sin ningún diseño consciente, sin fábrica, sin calibración de laboratorio, simplemente por estar hecha de agua, queratina y pigmento organizados de la manera en que la evolución los organizó. La creencia común dice que la piel es, sobre todo, una barrera, algo que te separa del mundo exterior, que te protege del frío como si fuera un muro. Lo que la termofisiología de la radiación muestra es algo completamente distinto. La piel es una superficie activa de intercambio, una especie de antena de baja potencia que transmite energía en todas direcciones de manera constante, y que además recibe de vuelta la energía que otras superficies, paredes, ventanas, muebles, otras personas, le devuelven según su propia temperatura. No hay muro. Hay un diálogo continuo de fotones infrarrojos entre tu cuerpo y todo lo que está a la vista de tu piel, en cada instante, sin pausa. Ese diálogo no es simbólico ni metafórico. Es medible en vatios, con la misma precisión con la que se mide la potencia de un electrodoméstico. Un adulto en reposo, sin ropa, en una habitación a temperatura ambiente moderada, pierde aproximadamente 60 vatios de potencia solo por radiación, más de la mitad de toda la energía térmica que su cuerpo disipa en esas condiciones. 60 vatios es, aproximadamente, la potencia de una bombilla incandescente de tamaño mediano, irradiándose silenciosamente desde tu superficie corporal hacia cualquier objeto frío que tengas cerca, sin que percibas nada de eso como un evento particular. Simplemente lo llamas estar sentado en una habitación. La frase que resume el mecanismo, reducida a su forma más simple, es esta. Tu piel no es un muro contra el frío. Es una lámpara que nunca se apaga, y el espacio que la rodea no está vacío en el sentido en que tú lo imaginas. Está tejido, todo el tiempo, de fotones invisibles que van y vienen entre tu cuerpo y cada superficie que puedes ver. Y antes de entrar en el mecanismo exacto, el que explica por qué sentiste frío en la ventana antes de que el aire se moviera siquiera 1 centímetro, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que sigue conecta tu piel con la misma ley que también explica por qué el planeta entero se enfría cada noche mirando hacia el cielo. El primer nivel de lo que ocurrió en tu mano se resuelve en milisegundos, y su protagonista no es el aire. Es una ley que no necesita aire para funcionar. Cuando tu palma, a unos 33 grados, quedó enfrentada a un vidrio que estaba varios grados más frío, se estableció entre las dos superficies un intercambio radiativo neto. Tu piel emitió más fotones infrarrojos hacia el vidrio de los que el vidrio, más frío, le devolvió. Esa diferencia de flujo depende, según la ley de Stefan Boltzmann, de la diferencia entre las temperaturas absolutas de ambas superficies elevada a la cuarta potencia, no de la temperatura del aire que hay entre medio. El aire, de hecho, puede ser irrelevante para este cálculo. En el vacío total, exactamente el mismo intercambio ocurriría, solo que sin nada que además se caliente o se enfríe por conducción a su alrededor. Es la misma física, matemáticamente idéntica, que describe cómo la radiación del Sol cruza 150 millones de kilómetros de vacío sin necesitar ningún medio, y cómo tu palma cruza 10 centímetros de aire quieto, intercambiando energía casi como si ese aire no estuviera. La velocidad de este intercambio es la velocidad de la luz, no la velocidad de una corriente de aire. Por eso sentiste el frío antes de que hubiera tiempo para que se formara ninguna corriente convectiva perceptible. Los fotones ya habían viajado, ya habían sido absorbidos y reflejados, ya habían alterado el balance energético local de tu piel en el tiempo que tarda la luz en recorrer 10 centímetros, que es, para cualquier propósito práctico, un tiempo cero. Tus receptores cutáneos sensibles al frío, canales iónicos de la familia TRPM8 alojados en las terminaciones nerviosas de la piel, responden a la caída de temperatura resultante en cuestión de milisegundos, disparando impulsos eléctricos hacia la médula espinal y de ahí hacia el tálamo y la corteza somatosensorial, donde ese patrón se traduce en la sensación consciente y localizada de frío que reconociste de inmediato en el centro de tu palma. El segundo nivel se despliega en segundos y minutos, y aquí interviene tu sistema nervioso autónomo con una estrategia muy concreta: la vasoconstricción cutánea. En cuanto los termorreceptores reportan la pérdida radiativa localizada, el sistema simpático libera noradrenalina sobre las arteriolas de la piel expuesta, estrechándolas y reduciendo el flujo sanguíneo hacia esa zona. La lógica física detrás de esta respuesta es notable.
Si tu piel es una superficie que irradia calor en proporción a su propia temperatura, la manera más rápida de reducir esa pérdida es bajar la temperatura de la superficie irradiante, retirando parte de la sangre caliente que la alimenta, como quien reduce la potencia de un radiador cerrando parcialmente la válvula que lo alimenta con agua caliente. El investigador danés Povel Ole Fanger, en la Universidad Técnica de Dinamarca, documentó en la década de 1970 cómo el cuerpo humano responde de manera medible y predecible a la asimetría radiativa, el hecho de tener una superficie fría de un lado y aire templado del otro, generando disconfort térmico incluso cuando la temperatura del aire, medida con un termómetro convencional, es perfectamente adecuada. Su modelo de confort térmico, todavía usado en el diseño de edificios, distingue explícitamente entre la temperatura del aire y lo que se llama la temperatura radiante media, que es la que realmente determina cuánto calor pierdes o ganas por radiación en un espacio dado. El tercer nivel es el que nadie espera, porque ocurre lejos de la mano y lejos de la ventana. La exposición sostenida a una asimetría radiativa, por ejemplo, trabajar durante horas junto a un vidrio frío o dormir junto a una pared exterior mal aislada, no se queda en un problema local de la piel de un costado del cuerpo. El hipotálamo, que actúa como termostato central, integra continuamente la información que llega desde los termorreceptores periféricos para decidir el estado general de vasodilatación o vasoconstricción de todo el cuerpo, y ese mismo circuito de vasodilatación periférica, el que enfría las manos y los pies liberando calor hacia el entorno, es el que, en las horas previas al sueño, ayuda a reducir el gradiente entre la temperatura del núcleo corporal y la de la piel distal, un descenso que el cerebro interpreta como una de las señales fisiológicas de que es momento de dormir. Cuando una superficie fría cercana obliga al cuerpo a mantener las manos y los pies constreñidos, contrayendo los vasos en lugar de dilatarlos, ese mismo mecanismo que en otras condiciones facilitaría el inicio del sueño queda parcialmente bloqueado, y la persona experimenta algo que rara vez conecta con su ventana o con la pared de su dormitorio: dificultad para conciliar el sueño, atribuida casi siempre al estrés o a la ansiedad, cuando en realidad una parte de la explicación puede estar en un simple problema de geometría radiativa entre su piel y una superficie fría cercana. Vale la pena detenerse en la comparación industrial porque revela la magnitud real de lo que tu cuerpo hace sin esfuerzo. Fabricar una fuente de calibración de cuerpo negro para pruebas de cámaras térmicas, el tipo de instrumento que usan los laboratorios de metrología y las empresas que fabrican sensores infrarrojos, exige superficies especialmente tratadas, control de temperatura interna con una precisión de fracciones de grado, cavidades geométricas diseñadas para minimizar la reflexión, y meses de calibración antes de que el instrumento alcance una emisividad certificada. El costo de un equipo de este tipo se mide en miles de dólares, y su mantenimiento requiere personal especializado. Tu piel alcanza una emisividad comparable, del 97 al 98%, sin ningún proceso de fabricación, sin calibración, sin costo alguno, simplemente por ser lo que es: agua, proteína y pigmento organizados por millones de años de historia evolutiva para funcionar, entre otras cosas, como un radiador térmico casi perfecto. Lo que la ausencia crónica de este equilibrio produce en la vida moderna rara vez se reconoce como lo que realmente es. Vivimos rodeados de superficies frías con las que compartimos habitaciones durante horas, ventanas de vidrio simple, paredes exteriores con aislamiento insuficiente, suelos de baldosa en invierno, escritorios pegados a fachadas mal selladas. En cada una de esas situaciones, el termómetro de la habitación puede marcar 22 grados perfectamente cómodos, y sin embargo la persona sentada junto a la ventana experimenta una sensación persistente de frío en un costado del cuerpo, que suele explicar como corrientes de aire, incluso cuando no existe ningún movimiento de aire detectable. Ese es el primer síntoma mal atribuido: el frío radiativo disfrazado de corriente de aire. El segundo síntoma, más silencioso, aparece semanas o meses después, en forma de sueño de mala calidad. Una persona que duerme junto a una pared exterior fría o una ventana de vidrio simple mantiene, noche tras noche, una vasoconstricción periférica parcial que compite justamente con la señal fisiológica que el cuerpo necesita para iniciar el sueño con facilidad. El resultado se experimenta como insomnio leve, como dificultad para desconectar, como una inquietud que se atribuye al estrés del día, cuando en una fracción de los casos el origen real es termodinámico y está a 40 centímetros de la cabecera de la cama. La creencia común dice que sientes frío porque el aire de la habitación está frío y que duermes mal porque tu mente está inquieta.
Lo que la termofisiología radiativa muestra es que puedes sentir frío en una habitación con el aire perfectamente templado, simplemente por estar cerca de una superficie que, sin tocarte y sin mover una sola molécula de aire hacia ti, te está retirando fotones infrarrojos más rápido de lo que tu cuerpo los repone, y que esa misma pérdida, sostenida noche tras noche cerca de tu cama, puede estar interfiriendo con la señal fisiológica exacta que necesitas para dormir bien. La escala temporal aquí merece comparación. El frío que sentiste en la ventana se estableció en el tiempo que tarda la luz en cruzar 10 centímetros, prácticamente instantáneo. Pero el efecto acumulado de dormir junto a una superficie radiactivamente fría no se manifiesta en segundos. Se acumula durante semanas, de la misma manera lenta e imperceptible en que un mineral se deposita capa por capa en una cueva durante siglos hasta formar una estalactita visible. Nadie nota el primer día. Todos, eventualmente, notan el resultado. Hay un tercer síntoma, todavía menos reconocido, que aparece en quienes pasan buena parte del día sentados junto a un ventanal frío en climas templados durante meses enteros. Una sensación difusa de fatiga hacia el final de la tarde, que casi siempre se atribuye a la carga de trabajo o a la falta de sueño acumulada. Lo que ocurre en el cuerpo es más específico. Sostener una vasoconstricción parcial y asimétrica durante horas, día tras día, exige un gasto metabólico continuo del sistema nervioso simpático para mantener ese ajuste vascular activo, un costo pequeño en cada instante pero sostenido durante toda la jornada, que se suma a cualquier otra fuente de cansancio real, sin anunciarse nunca como lo que verdaderamente es. El precio energético silencioso de compensar, hora tras hora, una fuga radiativa que nadie llegó a identificar. Antes de seguir, y si algo de esto te resuena con tu propia habitación, cuéntame en los comentarios. ¿Hay alguna ventana o pared fría cerca de donde duermes o trabajas y de qué lado de tu cuerpo la sientes más? Hay una conexión que casi nadie anticipa cuando piensa en el frío de una ventana y que tiene que ver con algo que ocurre cada noche, en todas partes del planeta, sin que nadie lo perciba como un fenómeno extraordinario: el enfriamiento radiativo hacia el cielo abierto. Durante la noche, cualquier superficie expuesta al cielo, el techo de una casa, el pasto de un jardín, la piel de alguien que duerme al aire libre, irradia energía hacia arriba, hacia una atmósfera y un espacio que, en ausencia de nubes, se comportan como un receptor extremadamente frío. Esa es la razón física por la que el pasto puede amanecer cubierto de escarcha incluso cuando el termómetro del aire, a 1 metro de altura, nunca bajó de los 4 o 5 grados. La superficie del pasto se enfrió por radiación directamente hacia el cielo, perdiendo calor hacia ese vacío parcial de la misma manera exacta en que tu palma lo perdió hacia el vidrio. Solo que el receptor, esta vez, es el cielo nocturno entero. Durante casi toda la historia evolutiva de nuestra especie, dormir significaba estar expuesto, en mayor o menor medida, a ese intercambio radiativo directo con el cielo abierto. Los primeros homínidos, durante los casi 2 millones de años que precedieron a la construcción sistemática de refugios cerrados, experimentaron cada noche ese enfriamiento hacia el cielo como parte constante del entorno térmico en el que su fisiología se fue calibrando. El sistema de vasodilatación periférica que hoy te ayuda a conciliar el sueño evolucionó dentro de un mundo donde el techo, casi siempre, era literalmente el cielo, y donde el descenso de la temperatura corporal distal ocurría en sincronía con un enfriamiento radiativo genuino del entorno inmediato. La arquitectura moderna cambió esa relación hace apenas un instante en términos evolutivos. Los techos sólidos y los muros aislantes son, en su gran mayoría, una invención de los últimos 10.000 años. Un parpadeo comparado con los casi 4 millones de años de historia del género Homo. Durante ese parpadeo reciente, aprendimos a bloquear el enfriamiento radiativo hacia el cielo casi por completo, sustituyéndolo por microclimas artificiales, donde el aire se mantiene templado mediante calefacción, pero donde las superficies, paredes, ventanas, techos, pueden seguir comportándose como receptores fríos si están mal aisladas, generando una versión distorsionada y desigual de aquel antiguo intercambio con el cielo. Ya no es el cielo entero el que te enfría de manera uniforme, sino una única ventana fría la que te enfría de un solo lado, de manera desequilibrada, mientras el resto del cuerpo permanece rodeado de superficies tibias. Esa asimetría, y no el frío en sí mismo, es lo que tu fisiología nunca tuvo que resolver en su historia evolutiva, porque nunca antes había existido. La conexión no se detiene en el sueño,
El mismo eje que regula la vasodilatación periférica nocturna está entrelazado con el reloj circadiano central, alojado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que además coordina la liberación de melatonina y buena parte de la actividad de las células inmunitarias circulantes, cuya eficiencia sigue también un ritmo de 24 horas. Una asimetría radiativa sostenida durante semanas junto a una cama mal aislada no solo retrasa la sensación de sueño, introduce una fuente de ruido constante en la sincronización de ese reloj central, la misma estructura que le indica al resto del cuerpo cuándo reparar tejidos, cuándo movilizar defensas y cuándo entrar en reposo metabólico profundo. No es una exageración ni una amenaza inminente para la salud. Es simplemente una variable física real, medible y corregible, que rara vez entra en la lista de explicaciones cuando alguien se pregunta por qué duerme peor de lo que debería en una habitación, que según el termómetro, está perfectamente templada. Ahora que entiendes el mecanismo, la aplicación práctica es sencilla de ejecutar, siempre que la hagas con la lógica correcta y no con soluciones que solo parecen funcionar. La primera instrucción es identificar, en tu propio espacio de trabajo o descanso, cuál es la superficie fría más cercana a tu cuerpo durante períodos prolongados. Casi siempre es una ventana, a veces una pared exterior o un piso de material conductor. Acércate a 15 o 20 centímetros, con la palma abierta, igual que al inicio de este video, y sostén la posición 10 o 15 segundos. Si sientes un frío localizado y direccional, sin que haya corriente de aire perceptible, has confirmado que existe una asimetría radiativa activa en ese punto. La segunda instrucción tiene una justificación física precisa, no meramente una recomendación genérica. Coloca una cortina, una persiana o cualquier material opaco entre tu cuerpo y esa superficie fría durante las horas de mayor exposición, especialmente en la noche. La cortina funciona porque interrumpe la línea directa, lo que en física de la radiación se llama el factor de visión, entre tu piel y el vidrio frío, y porque la propia tela, al estar en contacto parcial con el aire de la habitación, alcanza una temperatura superficial más cercana a la del ambiente que la del vidrio exterior, de modo que ahora irradias hacia un objeto tibio en lugar de irradiar hacia uno frío. No se trata de aislar el aire, se trata de cambiar la temperatura de la superficie que tu piel ve directamente. Un error frecuente que anula el efecto es intentar resolver el problema únicamente con más ropa o mantas gruesas sobre el cuerpo, sin tocar la geometría del espacio. La ropa reduce la pérdida por conducción y convección, pero si una parte de tu piel, la cara, las manos, el cuello, sigue con línea directa hacia una superficie fría, seguirá perdiendo energía por radiación exactamente igual, porque el mecanismo no depende de si hace frío el aire junto a tu piel, sino de qué temperatura tiene la superficie con la que tu piel está intercambiando fotones directamente. Por eso alguien puede sentir la cara fría con la manta hasta el cuello. La manta resolvió la convección, no la radiación. Para quienes trabajan en oficinas con grandes paneles de vidrio y no pueden mover su escritorio, la variante posible es reorientar el cuerpo de modo que la superficie de mayor área expuesta, normalmente la espalda o el costado, no el rostro, sea la que enfrenta el vidrio, y añadir, si es posible, una superficie intermedia de baja conductividad, como una estantería o un panel decorativo, entre el cuerpo y el vidrio, cumpliendo la misma función que la cortina en el dormitorio. Romper el factor de visión directo sin necesidad de alterar la temperatura general del ambiente. La señal de que el mecanismo está funcionando no es una sensación dramática, sino la ausencia de una. La desaparición de esa sensación localizada de frío en un solo costado del cuerpo mientras el resto se mantiene templado. Y, en el caso del dormitorio, una diferencia notable en la facilidad con la que las manos y los pies se sienten cálidos al acostarte, la señal fisiológica de que la vasodilatación periférica está pudiendo ocurrir sin la interferencia de una pérdida radiativa localizada compitiendo contra ella. Hay algo en todo esto que va más allá de una ventana, una cortina o una noche de mejor sueño. Tu cuerpo, en este mismo instante, se comporta como una fuente radiante que jamás deja de transmitir. Un pequeño astro de 33 grados que emite su propia luz invisible hacia cualquier cielo que tenga enfrente. Sea el cielo nocturno real, sea el vidrio de una ventana, sea la piel de otra persona sentada cerca. Y la misma ley que decide por qué el vacío entre la Tierra y el Sol permanece congelado mientras la energía solar cruza esa nada para calentarte la cara, es la ley que decide, en silencio, si sentirás frío o calor en una habitación donde el termómetro insiste en que todo está en orden. El vacío no está frío porque no reciba energía,
Está frío porque el vacío no es una cosa que pueda tener temperatura, en el sentido en que un objeto material la tiene. La temperatura pertenece a la materia, a sus partículas en movimiento, no al espacio que las separa. El sol calienta lo que encuentra a su paso. Un planeta, un rostro, una mano extendida hacia la luz. Pero no calienta el trayecto mismo, porque el trayecto no es nadie a quien calentar. Y tu piel, esa lámpara silenciosa que nunca se apaga, hace exactamente lo mismo en la escala minúscula de una habitación. No calienta el aire vacío entre ella y el vidrio. Calienta, o deja de calentar, solamente aquello con lo que efectivamente se encuentra. Entre el sol y tú, y entre tu mano y el cristal, no hay distancia fría ni distancia caliente. Solo hay superficies que se hablan, a la velocidad de la luz, en un lenguaje que nunca dejó de hablarse desde antes de que existiera alguien capaz de sentirlo.